Bien, bueno, entonces como les contaba, desde hace un año se me asigna bajo mi responsabilidad el desarrollo de este plan de sucesión, el programa de sucesión para puestos clave. Este proyecto no nace hace un año, este proyecto viene trabajándose desde hace ya al menos 4 años, solamente que un servidor no estaba participando de ese proyecto. Había tenido algunos problemas ¿qué se puede decir?, de aceptación a nivel de las personas que toman las decisiones, a nivel de la organización. ¿Por qué? Porque en la teoría estricta, los planes de sucesión parten de organizaciones privadas, ¿verdad? No nacen, estos programas, planes de sucesión, no nacen en la empresa pública, en las organizaciones públicas. Entonces, están enfocados mucho a puestos directivos y más aún a empresas familiares, donde ya se tiene visto cuál es la persona que tiene que suceder al director ejecutivo de la organización y entonces comenzamos a preparar a esa persona. Pero en el sector público esto es un poco diferente. ¿Por qué? Porque los puestos directivos en las organizaciones públicas son puestos, en algunos casos políticos, ¿verdad?, que tienen un gran contenido político partidario. También hay algunos puestos que son de confianza, que es un poco diferente. Los puestos políticos tienen que ver más con la designación del gobierno central. Los puestos de confianza más bien es la administración de turno, que dice: yo tengo que traerme gente de mi confianza para poder hacer las cosas que quiero hacer. Y también hay un tema de transparencia a nivel de dirección, ¿verdad?, los puestos directivos, por lo menos en AIA. Entonces se trata de hacer siempre por concurso interno, ¿verdad?, a menos de que ya sea algo como un secreto a voces de que X persona tiene que asumir ese cargo, es que se hace con un ascenso o otra figura. Por lo general, en AIA tratamos de hacer concursos, ya sea internos o externos, para que se participen por este tipo de plazas. Entonces, pues las personas que estuvieron a cargo de este proyecto siempre se enfocaron, ¿verdad?, en que tenían que ser sobre los puestos directivos, los puestos directivos eran los puestos clave de la organización. Cuando a mí se me pide la colaboración para esto, entonces yo identifico que uno de los grandes problemas es esto, y yo lo primero que pienso es: bueno, tenemos que buscar, como dicen, la comba al palo para que este plan de sucesión pueda ser aprobado por el nivel gerencial. Y entonces decidimos que no nos íbamos a enfocar como puestos clave, o no íbamos a tomar como puestos clave a los puestos directivos, sino más bien a los puestos operativos que hacen posible que el negocio siga funcionando de manera normal, aun cuando alguna persona importante no esté dentro de la organización. Y entonces, a la hora de que nosotros hacemos ese cambio y algunas cuestiones metodológicas que hicimos, pues al cuadro gerencial le pareció bastante atinado el cambio que hicimos y le dio celeridad al asunto. Entonces, básicamente, lo que no se había podido avanzar en 3 años, lo hemos avanzado en el transcurso de octubre del año pasado hasta la fecha. Entonces, bueno, ya tenemos el modelo aprobado por el cuadro gerencial. Bueno, un poco para ubicarlos, AIA es una institución autónoma, una institución semiautónoma. Entonces tiene una conformación como una institución pública del Estado, que se conforma por una junta directiva, en su cúpula una junta directiva, con un presidente ejecutivo y un gerente general. Están esos 3 niveles de jerarquía en la organización por ahí. Entonces, en todos estos proyectos y todas estas iniciativas tienen que pasar por todas esas aprobaciones en escalada para que ya en última instancia la junta directiva diga: sí, vamos sobre esto, y le damos todo el apoyo institucional mediante un acuerdo de junta que valida el modelo. Entonces, en este momento ya tenemos aprobado el modelo a nivel de gerencia general
y la semana pasada ya lo llevamos a la Administración Superior para que la Junta Directiva apruebe tanto el modelo como la política de planes de sucesión. Porque, tal vez adelantándome un poco, todo proyecto o toda iniciativa o todo programa dentro de una organización pública tiene que estar o debe estar, para que funcione bien, normada. Tiene que estar validada por el máximo jerarca que sea posible. Si se puede el gerente general, bien. Si se puede el presidente ejecutivo, bien, aunque el presidente ejecutivo en 4 años se va y el apoyo puede ser que se pierda. Pero la última instancia es la junta directiva, y cuando hay un acuerdo de junta directiva, eso tiene un nivel de reglamento, ¿verdad? Y solo otro acuerdo de junta directiva podría eliminar o derogar el que ya fue aprobado. Entonces, es una herramienta jurídica, por decirlo así, muy importante para este tipo de proyectos, porque si de lo contrario no se cuenta con ese aval, con ese apoyo institucional, pues puede ser que el proyecto se caiga en un par de años y todo el esfuerzo que se hizo por llevarlo a cabo y por avanzar, pues se pierde y al final no alcancemos el valor agregado o el valor ganado que queríamos. Entonces, bueno, en ese proceso nos encontramos en este momento. ¿Alguna consulta, muchachos, hasta acá? No. Sí, estaba pensando en esto de la gerencia general, la junta directiva y la presidencia ejecutiva. Los tres tienen que aprobarlo, digamos, en este caso. Cuando digamos que el presidente ejecutivo es el que preside la junta directiva, entonces cuando lo aprueba la junta directiva se aprueba por presidencia también, pero sí son dos instancias diferentes, la junta directiva y la gerencia general. En el caso de ella, esto es por la ley de presidencias ejecutivas y juntas directivas del sector público, que de hecho por ahí se viene gestando desde la escuela un proyecto para modificar un poco estas leyes, y justamente, qué curioso, esta forma o esta conformación de las organizaciones públicas es en alto grado lo que permitió todo esto del cementazo, donde personas que no tenían tal vez todo el conocimiento técnico especializado para poder dirigir una organización, llámese un banco estatal o una organización como ella, se nombran y pues a veces no tienen todos los elementos para tomar las decisiones que son mejores para la organización, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto lo vimos de lo que sucedió, lo que está sucediendo con el tema del cementazo, que de verdad es una lástima que eso suceda en nuestro país, pero bueno, eso es lo que está sucediendo, y justamente ahora se vuelve a retomar el tema a nivel de gobierno de ver si se pueden modificar estas leyes para que ya no sea un nombramiento a dedo, sino que se pasen por un tema de selección y reclutamiento y un tema de concurso para poder aspirar por esos puestos, que a mí me parece, y hablo de la organización AIA, bueno, en esta administración, gracias a Dios, tenemos representantes de junta directiva muy capacitados, ¿verdad? Pero en otras ocasiones no ha sido así, ¿verdad? Entonces yo hablo por mi organización, y una organización como es AIA, la más importante de Costa Rica, ¿cierto? No debería estar gestionada o liderada por las personas que toman las últimas decisiones. Deberían poseer un conocimiento técnico especializado en salud pública, en gestión del recurso hídrico, en derecho ambiental y otra serie de temas que sería importante que ellos manejen bien. Pero bueno, en esta ocasión, como les digo, la administración superior está conformada por miembros de junta directiva bastante capacitados. De hecho, hay un representante de la escuela, en la junta directiva de allá, don Héctor, y tenemos esa ventaja este año, pero en esta administración, pero en las administraciones pasadas no ha sido así, y eso lo que provoca es que no tomemos las mejores decisiones. Gracias. Patrocinado por Acueductos y Alcantarillado. Agua de allá. Para ver si pasa la prueba. La puedo tomar sin ningún tipo de temor. Bien. Bueno, entonces, así es como está conformada la institución. Y a veces hay un poco se hace un poco difícil aprobar estos proyectos porque, escucha, somos personas, ¿verdad? Somos todos personas, somos personas complejas, tenemos una estructura mental diferente, todo, ¿cierto? Y entonces, a veces, el presidente ejecutivo o la presidenta ejecutiva no está de acuerdo con las decisiones que se toman a nivel de gerencia general.
Y eso, vieras qué complicado es. Y vieras que a veces también se da de que la junta directiva no esté de acuerdo con el presidente ejecutivo ni con el gerente general. Y verás qué bonito es intentar poner de acuerdo a todas esas personas que tienen prácticamente el mismo nivel de jerarquía, ¿verdad? Entonces eso hace un poco difícil la gestión a veces y es una cosa que debería cambiar según mi humilde criterio. Adelante. Ok. Bueno, entrando en materia de lo que es planes de sucesión o lo que es la gestión o la formulación de un proyecto en la administración pública, todo proyecto debe nacer de una necesidad o de una idea de negocio, por decirlo así, hablando de organizaciones que tienen fines de lucro. Todo proyecto nace como una idea de negocio o para satisfacer una necesidad. No se deberían, ¿verdad?, en buena teoría, diseñar proyectos ni actividades que no tengan un fin, ¿verdad?, porque estaríamos gastando recursos escasos en cosas que no sabemos ni para qué estamos haciendo, ¿cierto? Okay. Entonces, lo primero que yo hice cuando tomé este proyecto fue hacer una buena identificación de la necesidad institucional de contar con un plan de sucesión que permita la continuidad del servicio, la continuidad del negocio. En primera instancia, bueno, lo hace en tres principales temas: la transición demográfica, la población de AIA que tenemos en la actualidad y el riesgo que se nos identificó en el sistema de evaluación de riesgos institucional. ¿Sí conocen del CERE, de control interno? No, que existe una ley de control interno, la 8292, que instruye a todas las organizaciones del sector público a contar con un sistema específico de evaluación de riesgo institucional donde se puedan identificar cuáles son los principales riesgos con los que cuenta la institución y poder gestionarlos de tal manera de que se pueda mitigar el impacto. ¿Qué me dice, don Henry? Que se pueda mitigar el impacto si un riesgo se materializa. Entonces, bueno, entrando con el primer tema, Costa Rica está pasando por un proceso de transición demográfica. ¿Qué les suena a eso, muchachos y muchachas? La población ya está cambiando. Ya, digamos, la estructura poblacional de la sociedad. Exactamente, la pirámide poblacional de Costa Rica tal vez no está invirtiéndose, pero está dejando de ser pirámide. Está empezando a ser más bien como una cuestión cuadrada. ¿Por qué? Porque es una cuestión que que es muy normal en los países desarrollados o que están en proceso de desarrollo. Las personas comienzan a notar que lamentablemente, ¿verdad?, traer hijos al mundo pues tiene algunas implicaciones económicas, ¿verdad? Entonces se comienza a reducir la cantidad de hijos por pareja que se tiene y ese es el caso de Costa Rica. Acá les voy a aportar algunos datos. Primero tenemos la tasa bruta de mortalidad. Acá no es importante tal vez ver el detalle de los datos, sino es que vean la tendencia del gráfico. Ese gráfico lo que nos está diciendo es que en el 2015, por cada 1000 habitantes, 4.3 o 4.35 se presentaban 4.5 defunciones por cada 1000 habitantes. Pero vean, cada vez la tendencia del gráfico tiende a ser en edades mayores. Quiere decir que cada vez los costarricenses, gracias a Dios, morimos más viejos. Pero hay un tema, que la población se va envejeciendo. Y entonces hay población que ustedes saben que para acogerse al derecho de jubilación tenemos que cumplir dos cosas: las cuotas que se deben aportar a la caja y la edad de pensión. Y en este momento, si no me equivoco, está en 59 años para las mujeres y 61 y medio para los hombres. Y entonces, en ese momento, la persona que pasa de esa edad, de los 62 años, por decirlo así, deja de ser o deja de formar parte de la población económicamente activa. ¿Y qué sucede con eso?
¿Qué creen que sucede con eso? Deja de ser productivo para la sociedad en términos económicos y entonces abandona la organización y también termina siendo como un peso, ¿verdad? Y todo esto, el tema de pensiones está muy relacionado con eso. Eso por un lado. Luego tenemos la tasa bruta de natalidad y aquí se comienza a evidenciar con la tendencia del gráfico cómo cada vez hay menos nacimientos por cada 1000 habitantes. Al dato del 2015 se daban 14.86 nacimientos por cada 1000 habitantes. Pero, aunque podríamos decir, bueno, es una cifra, hay que compararla con otros países, parece que no es tan baja. Pero vean la tendencia del gráfico. Cada vez los costarricenses decidimos tener menos hijos, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos aquí son bastante jóvenes, ¿verdad? Pero, bueno, ¿cuántos hermanos tiene usted, mi amigo? Dos hermanos y 3 hermanas. 2 hermanos, son 6 en total. Es una familia grande que ya no es tan común ver ahora, ¿verdad? En mi caso, mi esposa y yo creo que estamos decidiendo no tener hijos, ¿verdad? Todavía no hemos tomado la decisión formal. No se empatren. ¿Ves? Y somos parte de ese problema tan complejo que es, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hace uno? Justamente se ha demostrado que está relacionado la cantidad de hijos con el nivel de educación que tienen las personas. Entre mayor nivel educacional que se tiene, mayor formación que se tiene en la sociedad, es menor la cantidad de hijos que se tiene. Entonces, bueno, tenemos que nos estamos envejeciendo y además estamos teniendo menos hijos, ¿cierto? Es importante saber que a medida que envejecemos, las organizaciones también envejecen, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Claro. La esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer en Costa Rica es bastante alta, muchachos y muchachas. Es bastante alta. Somos de los países que tiene una tasa de esperanza, una esperanza de vida al nacer más extensa de todo el mundo. Inclusive en Nicoya o Santa Cruz, me parece. Sí, señor. Es comparable inclusive con un país desarrollado como el Claro, claro, claro. Y pero vean, quiero aportar otro dato. Bueno, aquí se ven dos lineecitas del gráfico. La de más abajo es la de los hombres y la de más arriba es la de las mujeres. ¿Por qué creen ustedes que las mujeres tienen mayor esperanza de vida al nacer que nosotros? Suena como que no es justo eso, ¿verdad? Cuidado con la respuesta, ¿verdad? Porque Las profesoras no mujeres. ¿Por qué creen ustedes que se da eso? En realidad, en general, los hombres no les gusta ir al doctor ni tratarse ni saber si tienen alguna enfermedad. En cambio, las mujeres están como constante revisión siempre. Usted siempre ve a una mujer que se hace exámenes, que va al ginecólogo, que hace ciertas cosas y los hombres no lo hacen hasta cuando ya ven el riesgo de más. Es como algo cultural. Exacto. Las mujeres están más pendientes de su salud que los hombres. Bueno, te la puedo comprar, ¿verdad? Te la puedo comprar. ¿Por qué más piensan que será eso? El trabajo es salud y la mujer trabaja más. Eso, qué manera. Antes se decía que esta situación se daba porque el hombre llevaba a cabo trabajos más rudos que la mujer. Luego se dio cuenta que lo de rudo no era. Es que a veces somos como más chapas. ¿Ah? ¿Verdad? A veces le dicen, póngase el casco que cuidado el plan, ¿verdad? Le pega la piedra que le cayó y demás. Entonces, somos un poco más testarudos los hombres, efectivamente. Pero además, don Leo, pero además, hay una situación ahí, bueno, ya genética, y además no se ha terminado de explicar por qué. En realidad es que hay esa diferenciación. Pero bueno, es un dato ahí pues curioso. Ok, otro tema que analizamos a la hora de identificar la necesidad fue la población existente en AIA. Como dijo doña Alma Luz, la sociedad va envejeciendo, ¿verdad? La sociedad costarricense va envejeciendo y las organizaciones están inmersas dentro de la sociedad. Entonces ellas también van a envejecer. En AIA les cuento que tenemos que más del 50% de la población es mayor de 45 años. Vamos a atravesar por un cambio generacional bastante grande en la institución. Y también hay un tema que es también muy delicado,
¿Qué otra organización, por lo menos a lo interno de Costa Rica, realiza una función similar a acueductos y alcantarillados? Similar en cuanto a servicio. En cuanto al negocio que se brinda, al negocio que se atiende. Municipalidades. Empresas de servicios públicos de ley. A empresas de servicios públicos de ley y las municipalidades y las asadas. Bien, pero les digo algo, no es lo mismo. Verás que no es lo mismo. La empresa de servicios públicos de ley inclusive abarca más temas que solo agua potable y saneamiento. Ellos se encargan de telefonía y de y electricidad. Entonces, no es lo mismo. Además, están muy focalizados en una zona del país, en Heredia, y no abarca toda la provincia de Heredia, inclusive son algunos cantones nada más. Entonces, no es tan complejo topográficamente atender eso, porque siempre es como en el mismo sector. En cambio en AIA atendemos a todo el territorio nacional, y además, aunque las asadas cuentan con un contrato de delegación, no es que AIA las deja solitas y son hijas de AIA las asadas y las deja por ahí, sino que más bien nosotros tenemos que estarle dando apoyo constantemente a los acueductos comunales. Entonces, esto hace que haya conocimiento, que poseen funcionarios de la institución que no existen en el mercado laboral. Nosotros no podemos, si tenemos un operador de planta de tratamiento de agua potable, se nos va hoy uno y vamos al mercado y decimos, claro, ya lo conseguí, mañana está sentado. No, porque solo ahí ya forma ese tipo de funcionarios, igual que los fontaneros, igual que los de suscriptores de alcantarillado sanitario, y un sinnúmero de actividades que solo ahí ya hacen, inclusive el tema de delantes. Ahorita, no sé si saben que ahí además de brindar el servicio de acueducto y alcantarillado, o saneamiento de las aguas, también se encarga por ley del tema del servicio de hidrantes, ¿verdad? Entonces, nadie más en Costa Rica se encarga de los hidrantes, solo allá. Entonces es conocimiento que está dentro de la organización y que no se encuentra en el mercado. De ahí la importancia de que ese conocimiento podamos transmitirlo de una generación a la otra. Y esa es una de las necesidades, o es una de las cosas que hacen importante contar con un plan de asociación. Aquí tengo algunos datos. Hicimos una proyección que a 3 años, un total de 719 personas pueden acogerse a su derecho de jubilación. La jubilación es un derecho, no es una obligación. Nosotros no podemos obligar a alguien a pensionarse, ¿verdad? Es la persona que puede acogerse a su derecho. Entonces, estos números puede ser que se materialicen o no, ¿verdad? Pero hay que prepararnos y anticiparnos a que esto suceda. Y vean la estructura ocupacional de la gente que se va a ir. 65 directores. Estamos hablando de directores nacionales y directores generales de área. Es una cantidad importantísima de puestos directivos que van a estar saliendo de la organización probablemente, y hay personas que deben asumir esas funciones de tal forma de que no se atente la continuidad del servicio. Pongan atención a eso, por favor. Sí, aquí hay un nicho de mercado. No, de hecho les cuento, hoy me siento muy feliz, de verdad hoy, porque tuvimos la posibilidad de poder contratar a un egresado de la escuela. No sé si se acuerda a Grey Nájera. Se abrió la posibilidad por ahí, y bueno, yo dije, no, aquí es traerse a alguien de pública, y bueno, eso sí, necesitábamos un licenciado, ¿verdad? Pero sí, de verdad que estamos anticipando que vamos a tener que prepararnos para una salida grande de personas de la organización y un cambio generacional, ¿verdad? Y que esto lo estamos tomando como una oportunidad de mejora, porque hay ya, como le repito, la mejor organización de Costa Rica. ¿Verdad? Voy a hacer una interrupción ahí entonces. Sería la segunda, la primera en la Universidad de Costa Rica. Una pequeña interrupción ahí nada más, saludarte, Wander, agradecerte muchísimo que tome tiempo para venir a compartir con nosotros lo que un administrador público está haciendo en una institución pública tan importante como la AIA, y que bueno, que vean ustedes la capacidad que como administradores públicos tenemos, y que Wander se haya ofrecido a venir a compartir esto con ustedes, y que vean ustedes que lo que están trabajando en el módulo 11 es lo que sucede en la vida real. No le estamos contando un cuento ahí de otra galaxia, no, es lo que sucede realmente en
en las instituciones públicas. Y bueno, esto lo conversamos martes, conversamos con doña Violeta y listo, y se cuajó y aquí estamos, ¿verdad? Y además coincidía perfectamente con el tema que ustedes decían. Entonces, qué mejor que un administrador público, que un directivo público que está en este momento diciendo que nos venga a contar lo que sucede en la vida real. Y eso es parte de lo que queremos incorporar en la formación de ustedes. Así que bueno, dicho sea de paso, aprovecho para hacer la publicidad, ¿verdad? Esto que tengo aquí en la camiseta de idea pública es el laboratorio de innovación y gestión pública que tiene la escuela, que hoy tuvimos el primer evento formal de esto con muchachos de colegio, donde se enfrentaron a 5 problemas de la Municipalidad de Montes de Oca y que utilizando el Design Thinking, ellos propusieron ideas innovadoras para resolver esos problemas. Entonces denle me gusta en Facebook, eso les hace bueno para que vean todas las fotos, ¿verdad? Y rápidamente aprovecho, profesores, perdón la interrupción. Entonces la próxima semana recuerden que vamos a tener 3 conversatorios, un conversatorio en 3 horarios distintos para contarles del nuevo plan de estudios, ¿verdad? Y cómo van a ser los planes de transición. Miércoles a las 6, jueves a las 10 de la mañana, sábado a las 10 de la mañana se transmite vía Facebook Live para que todos estemos informados de qué consiste el nuevo plan de estudios que va a arrancar el próximo semestre, ¿verdad? Y aprovecho también rápidamente para pedirles un favor. Yo como director ocupo que ustedes completen la evaluación docente, todos ustedes, porque les sacamos de dar los resultados de la evaluación docente, como se está grabando y queda constando, ven que sí lo digo, y para los otros es que, por ejemplo, les decía, ya les dimos el resultado de la evaluación docente el semestre pasado a los profesores, pero una persona a la cual le di una evaluación hecha por 2 estudiantes, entonces sacó 9.7. ¿Ustedes creen que sea representativo ese 9.7 de los estudiantes? Posiblemente no. Entonces de nada sirve que comenten entre ustedes cómo es el profesor Castellón, que sé que hizo bien, si no lo ponen en la evaluación docente. Eso nos da a nosotros las evidencias para poder mejorar. A los profesores, nosotros les entregamos la evaluación, el promedio, los resultados que ustedes ponen, más los comentarios. O sea, se los damos a los docentes y los comentamos con ellos. Y eso nos ayuda al proceso de acreditación y de autoevaluación, de tal manera que los insto. ¿Ya comenzaron de evaluación en el curso? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vean que precisamente uno de los temas de módulos de evaluación que se hace a las personas que forman parte de las organizaciones, bueno, esa es una herramienta que a mí como director me sirve mucho para poder conversar con los profesores y mejorar. Entonces, Sí, tal vez antes que se vaya, solamente les pusimos el ejemplo de las evaluaciones que se hacen a los docentes. Sí. Que son, deben de servir como retroalimentación para mejorar el trabajo docente. sí. Y lo segundo, aunado al anuncio que usted va a hacer de los no plan, este módulo ya se les ha dicho a ellos que está basado en los temas que se van a introducir en el nuevo plan de estudio para lo que se va a llamar gestión del talento humano. O sea que ustedes ya van avanzados en ese sentido. Tienen la primicia y ya se fue probando un poco la nueva versión, ¿no? Entonces, bueno, cierro ahí la sección de avisos parroquiales, agradecer a las profesoras, a Wanda, de verdad, muchas gracias por venir a compartir y sé que no, bueno, no es la primera y no estoy totalmente seguro que no va a ser la última que Wanda nos va a hablar, así que bueno muchachos, muchas gracias, buenas tardes, gracias profesoras. Tengo una consulta, ¿qué es vitales? Ok, exactamente. Estamos viendo la estructura ocupacional. Los puestos de fiscalización son los puestos de auditoría, que de hecho en las organizaciones existe toda una unidad de auditoría interna, pero en esa unidad de auditoría, bueno, por lo menos en AYA, que es una organización de nivel 4, solo existen 2 puestos de fiscalización, el auditor y el subauditor, únicamente. Aunque los demás también son auditores, pero no son formalmente auditores porque no están nombrados por Contraloría. Ahí nada más un comentario técnico. Directores son todo el cuadro gerencial. Los ejecutivos somos los mandos medios, los que estamos a cargo de procesos. Hay varios escalafones por ahí, 5 niveles de ejecutivos. Los gestores son la parte técnica. Los puestos vitales son los puestos que son exclusivos para el AIA. Todas esas gentes que yo le decía que son operadores de plantas de tratamiento de agua potable, operadores de plantas de tratamiento de alcantarillado sanitario, operadores fontaneros y los obstructores de alcantarillado sanitario forman parte de un grupo vital, que son puestos que solo AIA tiene en el sector público, únicamente nosotros tenemos. Y vean que es una cantidad importantísima de gente, son 187 personas que solo AIA tiene, que se nos van a ir de la organización, y eso nos debe encender las alarmas para nosotros decir, ojo, cuidado con esto, porque vamos a ver, con todo el respeto que me merecen
los mandos altos de la organización, pues si no está el director de, me escucha doña Yolanda, si no está la directora de capital humano, pues pucha, el proceso continúa, ¿verdad? El proceso continúa, que va a hacer falta, que la gente no va a saber dónde están las cosas y los proyectos por dónde van y el control y demás y todo eso, pero no se va a parar el pago, no se va a parar la nómina, que es lo que sería terrible que suceda en una dirección de capital humano, ¿verdad? Pero si me falta un operador de planta en Alajuelita, la planta no puede funcionar, porque hay que potabilizar el agua, ¿verdad? Porque todo el mundo dice clorar, no, o sea, no es solo clorar, es sulfato, cloro y otros componentes químicos que se le incluyen al agua cruda para poderla convertir en agua potable, ¿verdad? Porque, bueno, hay comercial también, algunas personas dicen que el agua es cara. ¿Ustedes piensan que el agua que vende ahí es cara? No, ¿verdad? Una botellita de agua cristal vale como 600 pesos. Con 600 pesos usted compra un metro cúbico de agua, que son 1000 de esas botellitas. Entonces, el agua de allá no es cara, pero sí conlleva un proceso industrial grande detrás. A la hora de que ustedes abren el tubo, es básicamente como si ustedes estuvieran abriendo un paquete y están, digamos, que tomando un producto industrial de buena calidad y que ahí ya tiene que hacer una inversión grande en la infraestructura para poder llevar a cabo todo esto. Y entonces, si nos falta un operador de planta, ahí sí se afecta la continuidad del servicio y afectamos no solo a la población, ¿verdad?, en su calidad de vida, en su salud pública, y además nos podemos ver expuestos nosotros como organización a sanciones, porque el ARECEP, dentro de las variables que nos mide está la calidad de continuidad y la presión del agua, y si no hay continuidad, si no se puede entregar el agua, como sucede ahora con el huracán y con la tormenta Ney, que nos hizo correr bastante, hay un problema serio. Entonces, ahí es donde, como les decía, yo tuve que pensar, ok, no está siendo aceptado planes de sucesión para niveles directivos, pero ojo, ¿qué es más importante? ¿El señor que decide cómo se hacen las cosas o el señor que de verdad la ejecuta? ¿Verdad? Inclusive eso nos llevó a nosotros a repensar una serie de cosas. Si es más importante o si digamos, tienen una importancia parecida dentro de la organización, deberían ganar igual. Un tema de salarios, de compensación. ¿Por qué? Porque si yo sé que me falta un operador de planta, debería tenerlo chineadísimo, ¿verdad? Y tener un buen salario. Pero hay una serie de condiciones en el sector público, van a ver, a nivel de bloque y legalidad, que no nos permite poder pagarle igual que un profesional a un técnico de una planta. Entonces ahí estamos repensando la forma de darle algunos incentivos a estas personas para poder que sea atractivo trabajar para ella, ¿verdad? Y en esas condiciones. Porque bueno, los operadores de planta de agua potable, y pues digamos que es un trabajo duro, ¿verdad? Y todo el asunto, pero no se compara con el operador de agua, de planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí saben qué son las aguas residuales? Es cuando ustedes abren el grifo y todo lo que sale por ahí, cuando van a hacer del 1 y del 2 y jalan la cadena, esas son las aguas residuales. Y esos muchachos trabajan con eso, con las manos, y se meten. Y los desobstructores que hace rato les estoy comentando son los señores que se meten dentro de las alcantarillas de alcantarillado sanitario y desobstruyen eso. Se encuentran de todo, ¿verdad? Perros muertos, cosas terribles. Y son súper cochinos, ¿verdad? Entonces, es un trabajo, pues, pucha, que se las trae, ¿verdad? Y entonces, claro, les tenemos una serie de incentivos, como peligrosidades, disponibilidades y otra serie de condiciones, pero aún así, pucha, yo siento que como que les deberíamos pagar mejor, ¿verdad? Pero bueno, hay una serie de condiciones del bloque de legalidad del sector público que no lo permiten, y eso es importante. Como funcionarios públicos y como administradores públicos siempre tenemos que tener en mente eso. Existe un artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley de Administración Pública que
establece el principio de legalidad. Y el principio de legalidad nos indica que somos únicamente depositarios de una función pública y que no podemos hacer nada que no nos diga la ley. Y es la gran diferencia con respecto al sector privado. El sector privado más bien es, puedo hacer todo lo que no me digan que no puedo hacer. Ah, qué vivido, ¿verdad? Pero entonces, eso es lo que, por esa razón es que debemos respetar el bloque de legalidad y debemos ajustarnos a eso, ¿ok? Y bueno, los oficiales son personas, ya las personas, los pioncitos que llamamos nosotros, para que hagamos una idea. La gente que anda con el pico y la pala, que ustedes ven ahí haciendo huecos, ¿verdad? Y que hace empresas y todo esto, ellos son los oficiales. Sí, nos quieren, ¿verdad? Nos aman. Más últimamente, ¿quién vive por Coronado? Usted. Yo trabajo para los cuadrados de Coronado, así que la relación en este momento. Ah, está lindísimo con la gente del BID, ¿verdad? La unidad ejecutora ahí está haciendo cosas. No, pero ya hablando en serio, es muy importante lo que se está haciendo a nivel de alcantarillado sanitario en la gran área metropolitana. No sé si ustedes vieron que hace poco nosotros inauguramos la planta de tratamiento más grande de Centroamérica, de aguas residuales, la planta de Petar Los Tajos, que está allá por la León 13. Sí, por el parque de diversiones para abajo, sí, ok, la Carpe, perdón, sí, la Carpe. Bien, que está por ahí. Es una de las plantas más avanzadas en tecnología de todo América Central. Solamente en América Central nos gana Panamá, la única que tiene una más grande que la de nosotros. Pero, ¿qué sucede, muchachos? Que lamentablemente no todas las personas del gran área metropolitana están conectados a las redes de alcantarillado sanitario, y es justamente por eso que en el Coronado se está haciendo todo el desarrollo de infraestructura para hacer las que se llaman las previstas, para que las personas puedan conectar sus aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario. Eso, claro, genera un gran atraso a empresas, una reducción en la calidad de vida, por decirlo así, de las personas por todo esto. Pero al final y al cabo va a ser muy beneficioso, porque no hay una cosa que contamine más que las aguas residuales. Y vean, ahí pasa la quebrada de los Negritos, porque justamente ayer me dijeron que tenían problemas de olores por acá. Y bueno, yo hablé con el director de recolección y tratamiento de la institución para decirle que nos ayudara con esto. No me llega ningún olor, supongo que ya se solucionó. Ahí es uno que está terrible. Es permanente. Cuando llueve es peor. Bueno, vamos a recordarle cualquier cosa, me dicen y le recuerdo a don Manuel. Bueno, entonces, esa contaminación la estamos llevando hacia los mares. Mira qué cosa más contradictoria. ¿Cuál es la mayor fuente de ingreso del país actualmente? Turismo. ¿Y por qué viene el turismo acá? Por esencia de Costa Rica, ¿verdad? Porque somos el país verde, porque somos carbono neutral al 2021, porque tenemos una gran serie de condiciones que a la gran parte del mundo le llaman la atención. Pero estamos matándonos a nosotros mismos porque estamos contaminando las playas, estamos contaminando nuestros ecosistemas. Entonces, bueno, esto a largo plazo va a ser un gran avance en lo que es la calidad de vida de las personas. Pero bueno, eso era como un comercial. Entonces, esa es la condición que tenemos. Esa es la condición. Esa es la condición que tenemos a nivel institucional. Y entonces, a partir de esto, el sistema específico de valoración de riesgo que les contaba identificó o nos asignó este riesgo para nosotros atender. El sistema de valoración de riesgo está establecido por la ley 8292 y es de acatamiento obligatorio, es vinculante. ¿Sí? Entonces, es una forma de control, es buenísimo, qué dicha, ¿verdad? Pero vieras que a veces se convierte como en un peso para las organizaciones también, porque nos ponen a atender riesgos y situaciones que conllevan recursos y hay una capacidad instalada X ya de las organizaciones, y a veces no tenemos tanta capacidad, pero bueno. Y entonces nos identificaron no contar con los relevos generacionales idóneos para la continuidad y óptimo servicio. Ese es el riesgo. Y este mismo riesgo se aprovechó y se incluyó dentro del plan estratégico institucional. Ahorita les voy a contar un poco sobre eso. Y entonces, bueno, nos amarró por todo lado. Entonces, sí o sí tenemos que desarrollar un plan de asociación para puestos clave.
ver. Y justamente atender este riesgo nos hace prevenir errores en la gestión. No considerar en los posibles escenarios de futuro la debilidad y fragilidad del ser humano puede convertirse en un error administrativo y de gestión grave. O sea, si pensamos que las personas son inmortales o son robots o que nunca nos va a pasar nada, que nunca nos va a dar una gripe, pues estamos en un grave error. No hay nada más frágil que el ser humano. Y si dependemos de personas, nos podemos ver en una situación pues complicada. Organizaciones con la idea de que las cosas se mantendrán, que nadie es indispensable, que todo va a cambiar con los años y por ende no intentan conservar las fortalezas y conocimientos adquiridos sobre su negocio, pueden poner en riesgo su supervivencia al redundar en un deterioro paulatino del servicio. Si no mejoramos y nos mantenemos, ¿qué sucede? Si no mejoramos, Se ponen secas. exactamente. En lugar, no nunca nos vamos a mantener. Si usted se queda estático en un lugar, por lo menos se pone viejo. Ya eso es un tema que hay que ver. Entonces, hay que preservar el conocimiento que les decía que desarrollan las organizaciones a su interior. Lo más importante de una organización se dice que son sus personas. Yo estoy de acuerdo, son las personas las que son las más importantes dentro de la organización, porque ellas hacen posible que se den todos los procesos que se llevan a cabo a su interior para que se dé o se cumpla el fin para que fue creada la organización, ¿cierto? Pero yo voy un poco más allá. Sí, las personas son más importantes, pero es más importante el conocimiento que tienen esas personas del negocio, no la persona física, sino lo que tiene en su cabeza y demás. Les voy a contar una anécdota. Nosotros en el acueducto metropolitano teníamos un señor que, bueno, allá se fundó en 1961 como institución formalmente, pero antes se llamaba el Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillado, el SNAC. Entonces allá tiene 55, 56 años de haberse fundado, para hacer las matemáticas así rápidamente. Y en esos 55 años se ha generado una gran cantidad de conocimiento a lo interno de la organización. Y estamos en riesgo de perder ese conocimiento si se nos van personas. No solo porque un plan de sucesión no se debe hacer, inclusive no pensando en la jubilación de las personas, sino en que vos sos muy bueno, llegó la empresa de servicios públicos de Heredia y te dijo, ahí ya te paga 10, yo te pago 20, vente conmigo. Y se nos fue ese chaval tan bueno que tenía un conocimiento del negocio X y ya no lo puedo recuperar, porque yo no le puedo decir al chaval, lo agarro la cabeza y tírame todo su conocimiento aquí, eso no existe, ¿verdad? Y tampoco de un día para otro se puede transmitir ese conocimiento. Tiene que haber un proceso de acompañamiento, de mentoring, de coaching, para que esto se pueda dar. ¿Algunas preguntas acá, muchachos? ¿Muchachas? No. Entonces, cuando ustedes les hablan de un puesto clave, ¿qué se les viene a la cabeza? Un puesto importante para la organización. Claro, es un puesto importante para la organización. Dentro de la teoría de planes de sucesión, se dice, y esto es lo más bonito de este proyecto, que no hay una receta para hacer un plan de sucesión. No hay un ABC para hacerlo. Inclusive, no hay un ABC para poder formular y gestionar un proyecto que tenga que ver directamente con personas. Es demasiado complejo. Siempre se tiene que hacer a la medida de las organizaciones, porque eso de que se le sirvió a Juanito, le sirve a Juanita, no es tan así. El tema de tropicalizar cosas a veces es un poco peligroso. Es mejor a veces desarrollarlo a lo interno de las organizaciones. Y justamente por el viraje que tuvimos que hacer al proyecto, de no enfocarlo en puestos directivos, sino en puestos más bien de operación de los servicios, tuvimos que diseñar un concepto propio de puesto clave de AIA, que es el siguiente. Bueno, perdón, antes de eso debemos considerar algunos conceptos importantes. No se los voy a leer textualmente, nada más vamos a hacer referencia. Competencias.
¿Qué son competencias, muchachos? Saber hacer en contexto. ¿Perdón? Hacer en contexto. Yo, ¿Qué manera? ¿Qué manera? examen. Acaban de pasar el examen. Muy bien. Competencias son habilidades, según esta conceptualización de nuestro modelo, son habilidades y destrezas devenidas en comportamiento que se ponen en práctica en nuestro puesto de trabajo para lograr un resultado exitoso. Eso es lo que dice la teoría. Suena bonito, ¿verdad? Eso ya lo vieron también, que es la definición que da Martales de competencias, Martales. pero que la sintetiza también, como ya decía, saber hacer en contexto. Exactamente. ¿De qué manera? Muy bien, entonces, bueno, esos son competencias, ¿verdad? Excelente. Ya no tiene que ser que no. Ok, inventario de capital humano. Es simplemente, bueno, suena como un poco mercantilista, ¿verdad? No somos una mesa y demás para que nos hagan un inventario, pero sí tenemos que tener la información de las personas que forman parte de nuestra organización. Datos como la edad, la especialización, la formación académica, el lugar de trabajo y una serie de información vital de las personas que forman parte de la organización. Es importante conocerla y tenerla. Pero, ¿y esa información de dónde la sacan? El expediente laboral. Del expediente personal, correcto. Muy bien. Ahora, también, ahora por dicha, bueno, por lo menos les cuento lo que hacemos en AIA. Hace poco, bueno, ustedes son tal vez muy jóvenes para que recuerden esto, pero ustedes se acuerdan unos 4 o 5 años atrás que hubo un tema grandísimo con el tema del pago de los funcionarios del Ministerio Público, del Ministerio de Educación Pública, perdón. Sí, que integra, ¿se acuerdan? Ok, nosotros justamente en ese proceso, o cuando salió esa noticia, esa situación, estábamos también haciendo un cambio de sistema. Pero nosotros no solamente estábamos cambiando de un integrado 1 a un integrado 2, sino estábamos cambiando un montón de sistemitas que estaban por aparte totalmente desintegrado a uno integrado. Y entonces ahí tenemos ya toda la información sistematizada de toda la población. Entonces también es importante que conozcan que existen ese tipo de herramientas. Pero inclusive yo me encargo de todo lo que es la gestión del pago, pero yo no calculo una planilla, imagínense calcular en Excel una planilla de 4.000 funcionarios, ¿verdad? No se puede, eso lo hace directamente un sistema. Muy bien. Jubilación, como les decía, la jubilación es el derecho que adquieren las personas al cumplir una etapa de su vida laboral y cesar del todo de sus funciones. Eso es básicamente lo que es la jubilación. Manual de cargos institucional, ¿han escuchado hablar de esa palabrilla? Manual de cargos. Manual de puestos. Listo. Pero por lo menos nosotros manejamos dos, porque nosotros manejamos clases anchas. Nosotros estamos homologados salarialmente y en requisitos con el servicio civil, pero no en nomenclatura. Son dos cosas ahí que tenemos en diferencia. Entonces, tenemos un manual de cargos institucional y un manual institucional de clases. Voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. Un manual de clases me dice el tope hasta donde puede llegar un funcionario que ocupa salarialmente, digamos, y en jerarquía, que ocupa un cargo. Eso es como decir el techo de la plaza, la clase. Y el cargo es efectivamente como te están pagando a vos. En nuestra organización puede darse que yo esté ocupando un puesto de coordinador de proceso, pero por alguna situación de requisitos de formales que me solicitan, no lo cumplo, entonces no me pueden pagar como ese cargo, pero me subutilizan el puesto. Entonces me pagan un poquito menos esperando a que cumpla con ese requisito para poderme nombrar a derecho. Por eso es que manejamos dos manuales. ¿Ok? El plan de sucesión es una herramienta de gestión administrativa que brinda información para la toma de decisiones y que asegura que el negocio pueda continuar. Básicamente, una plaza vacante es una plaza donde no hay una persona nombrada, y un programa de desarrollo es una serie de actividades sistematizadas, diseñadas para mejorar las condiciones de las personas dentro de la organización laboralmente hablando.
más o menos así, a grandes rasgos, esos son los conceptos importantes. Y ahora sí, este es el concepto de puesto clave que utilizamos en AIA. Serán los puestos que, a partir del análisis de sus funciones, se determine que por el conocimiento, la responsabilidad y consecuencia de sus errores son indispensables para el desarrollo de los planes y presupuestos establecidos, así como para el correcto funcionamiento de los procesos medulares del instituto. Vamos a ir despacio, quiero explicarles por qué hay algunas cosas en un color y en otro de otro. Las palabritas en azul muestran las variables que vamos a medir a la hora de hacer el análisis de todos los puestos para poder identificar cuáles son claves. Esa es una gran diferencia del plan de sucesión ordinario que se tiene o tradicional con respecto al que estamos diseñando en AIA. ¿Por qué? Porque en el plan de sucesión que se lleva a cabo en puestos, en organizaciones privadas, ya se tiene identificado cuáles son las claves. Como les decía, por lo general son los puestos directivos, el CEO o el director ejecutivo. Pero en AIA no, en AIA tenemos que evaluar los puestos, prácticamente todos, y determinar que a partir de esas variables son indispensables para la organización. ¿Cuáles variables? Primero sus funciones, o sea, lo que se hace realmente. Vamos a tener, y eso lleva consigo un análisis o un estudio técnico in situ. ¿Qué quiere decir in situ? O sea, en el lugar de trabajo. Tenemos que ir y ver qué efectivamente es lo que hacen cada uno de ellos. Y que por el conocimiento, o sea, el conocimiento del negocio, que podemos, lo que les decía, un operario de planta de tratamiento de agua potable tiene un conocimiento que no se encuentra en el mercado. Probablemente él va a ser uno de los puestos clave que nosotros tenemos. La responsabilidad y consecuencia de sus errores. ¿Qué creen ustedes que pasaría si de repente el operador de la planta le da un chispazo y le mete más contenido de cloro al agua y se va así para la población? Exactamente. O al contrario, ¿qué pasa si no le pone la cantidad de cloro que requiere el agua para ser potable? Una diarrea enorme, ¿verdad? Toda una población. Y eso es gravísimo, gravísimo. Porque de hecho que saque ese concepto de consecuencia de error porque les ha costado entender. La valoración. No, en cuando la descripción de puestos que hay que especificar consecuencias de error. Sí, la consecuencia del error es justamente eso. Por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia del error en mi puesto? Pues, bueno, lamentablemente es grandísimo. Nosotros manejamos más o menos 70.000 millones al año de presupuesto para el pago de salarios, una cantidad enorme. Y los cálculos que hacemos con un cerito, ¿verdad? Eso nada más que usted diga, así 6 ceros, y ya sigo con lo demás. Un error de dedo que me ha pasado, lamentablemente somos humanos, que me ha pasado, es gravísimo, porque son miles de millones lo que usted puede dejar de menos o dejar de más. Y siempre cuento esta anécdota. Una vez cometí un error en Excel a la hora de hacer un cálculo y dejé sin capacidad de pagar aguinaldo a final de año como para una tercera parte de la institución. Y yo casi me vuelvo loco. Fui a procedimientos, se determinó que no fue una cuestión de dolo, gracias a Dios, y pues salí bien librado del procedimiento, pero bueno, esas son las consecuencias de mis errores y la responsabilidad que tengo que asumir. Porque sí, imagínate, no pagamos aguinaldo. Pero bueno, por dicha era solucionable. ¿Ok? Son indispensables para el desarrollo de planes y presupuestos, de planes operativos y del presupuesto que debemos ejecutar. Hay personas que tienen a cargo dentro de la organización la ejecución de presupuestos. Hay gente que tiene a cargo proyectos, como en este caso yo tengo para el otro año una cantidad X de dinero asignado para poder desarrollar el proyecto. Tengo que ejecutarlo, ¿verdad? Más bien si no gasto es una cuestión mala dentro del sector público, al contrario de la empresa privada, donde más bien si no gastaste, qué bien, fuiste eficiente. No, ¿verdad? En el sector público es, si dices que vas a gastar 100, gasta 100, ¿verdad? Lamentablemente. Y para el correcto funcionamiento de los procesos medulares del instituto. Bueno, hay procesos dentro de la
dentro de la teoría de gestión por procesos y las normas ISO, que se clasifican en procesos de gestión de apoyo, procesos sustantivos y los procesos estratégicos. Nosotros no los encasillamos ahí, sino en más bien procesos medulares, porque todas las dependencias dentro de la organización existen y tienen una razón de ser por algo. O sea, capital humano existe dentro de la organización para que se realice el pago y la gestión del talento humano. Si eso no existiera, pues la organización no puede funcionar. Porque si lo asociamos únicamente a procesos sustantivos de la organización, estamos hablando únicamente de la operación. Y puede existir puestos de gestión de apoyo, o sea, puestos administrativos, que hagan una labor muy importante para que otros procesos puedan continuar su operación. Entonces, por eso utilizamos el concepto de procesos medulares, no procesos sustantivos. ¿Les queda más o menos clara la definición de puestos clave? Sí. Lo de los procesos medulares no lo entendí así como del todo bien. Bueno, como te decía, la norma ISO indica que hay 3 tipos de procesos: los procesos estratégicos, los procesos sustantivos, que son los que se encargan de la parte core del negocio, por decirlo así. Digamos, en AIA serían, como te digo, los operadores de planta, la gente que se encarga del mantenimiento de las obras y todo eso. Pero existen los puestos de gestión de apoyo, que son los que brindan apoyo a toda esta estructura de procesos sustantivos. Los procesos medulares nosotros los tomamos como que si todas las dependencias tuvieran procesos igual de gestión de apoyo, sustantivos y de planeación estratégica. Y, por ejemplo, te lo pongo así, en la dirección de capital humano es una dirección de gestión de apoyo, es un proceso de gestión de apoyo. Entonces no es un proceso sustantivo. Pero ¿qué pasa si el chavalo que está encargado de la planilla, que está a cargo mío, le pasa algo y no me puede terminar la planilla? No se paga. Y ahí impacta la continuidad del negocio, porque probablemente los funcionarios, al no recibir el salario, se nos van a venir en huelga y no van a trabajar y se nos va a afectar el negocio. A eso nos referimos con procesos medulares. Un proceso medular de la dirección de capital humano es el pago. Sin fronteras de reforma son procesos críticos. Exacto. Que si no se ejecutan, se afecta el producto que sale de la organización. Exacto. Gracias. Ahora sí, más claro, compañero. Claro. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar un poco con lo que es la definición de un plan de sucesión. Ya hemos hablado un poco, pero vamos a ver postulados y beneficios. Y justamente vamos a citar a doña Marta Ares, que a nivel latinoamericano pues es una de las gurú, ¿verdad?, que trabaja el tema de gestión por competencias y trabaja el tema de planes de sucesión. Doña Marta dice que es una herramienta de gestión para la toma de decisiones materializada en un programa organizacional, el cual se basa en identificar los líderes potenciales de la organización a fin de ayudar en su desarrollo laboral y personal para que en el momento oportuno puedan asumir esas nuevas funciones. Aquí importante, es una herramienta de gestión, no es un fin en sí mismo. O sea, no es que existe un plan de sucesión porque tiene que existir un plan de sucesión. No, tiene que brindar información oportuna para que las personas que toman decisiones lo puedan hacer de la mejor manera. Esa es la principal función de un plan de sucesión. Y bueno, que se materializa en un programa racional. O sea, un programa racional es un programa sistematizado que tiene una lógica de ejecución y se intenta trabajar con los líderes potenciales de la organización. Y aquí se ve un chiquitito, pero ese concepto tiene consigo detrás un gran contenido conceptual. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de mapas de talento, por ejemplo. Tenemos que hablar de mentoring, tenemos que hablar de coaching y tenemos que identificar a esas personas que pueden ser líderes potenciales. Porque para identificar a un líder potencial no es solamente yo verlo actuar y decir, no, sí, este chaval tiene madera. No, hay que hacer una evaluación de sus competencias, y evaluar competencias es difícil, y más en la evaluación del desempeño. Lo acaban de pasar justamente y les ha costado mucho. Sí. Pero lo difícil que es hacer evaluación de competencias. Es muy complicado. Nosotros, bueno, otro tema importante es que un plan de sucesión
no es como una actividad sola en sí misma. No, un plan de sucesión es como un engranaje que tiene que insertarse dentro de los demás engranajes de la organización. No existe solo, porque planes de sucesión necesitan información de todos los procesos de la gestión del talento humano. Necesitamos saber cómo resultó la evaluación del desempeño de cada una de las personas para poder decir que son líderes, porque una persona que tenga una mala evaluación del desempeño no la puede incluir como en el plan de sucesión, o no debería incluirla en el plan de sucesión. ¿Ok? Entonces, identificar esos líderes potenciales es un trabajo arduo, es un trabajo muy difícil, que se debe acompañar, ahora sí, de un equipo interdisciplinario, donde no solo estén especialistas en gestión del talento humano, en capital humano, sino también psicólogos, sino también economistas, que nos permitan poder hacer proyecciones de salarios y demás para poder identificar todos esos líderes. Y otra cosa importante, cuando uno forma parte de un programa de sucesión, no quiere decir que ya esté fijo, voy a ser jefe. No, no es cierto. En un programa de sucesión se identifica un puesto clave y al menos se tiene que designar 2 posibles sucesores para cada puesto clave. Por lo menos 2. El número mágico es 3. Pero hay un tema de recursos muy importante ahí, porque bueno, un plan de sucesión justamente lo que busca es preparar a una persona para que en el momento oportuno pueda asumir las funciones de la persona que se fue. Y eso conlleva una gran inversión por parte de la organización en esa persona. Y entonces, si nosotros le decimos, ándate tranquilo, te vamos a capacitar y de todos modos en 2 años vas a ser el jefe, ¿qué pasa? Los seres humanos somos a veces medio jodidos, ¿verdad? Entonces me quedo en mi estado de confort, en mi status quo, ¿verdad? Y no me esfuerzo, porque ya voy a ser jefe. Y eso es muy complicado de gestionar. De hecho, un proyecto como este de plan de sucesión tiene un gran contenido psicológico y sociológico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí somos, bueno, digamos que somos 20 personas, y de estas 20 personas decimos, ¿cuál es su nombre? ¿Perdón? Arlet y Elina. Entonces le decimos a todos, Arlet y Elina son 2 puestos claves, solamente ellos 2. Y para estos 2 puestos clave elegimos a 4 muchachos más, 2 para cada uno. Estamos hablando de solo 6 personas en un grupo de 20. ¿Cómo creen que se van a sentir las personas que no forman parte de ese plan de sucesión? Argollas, desmotivado, no soy importante para la organización, cuando es al contrario, todos somos súper importantes. Todos somos súper importantes. Entonces, hay un tema muy complejo de manejar ahí, un tema de sensibilización muy difícil, y hay que ajustarlo a la cultura organizacional de la organización donde se va a implementar. No se puede tomar una receta ya implementada en otro lugar. Entonces, también eso hace un nivel de complejidad mayor, ¿verdad? Entonces, tal vez el tema de cuáles son las etapas del proyecto y hacer el cronograma y definir indicadores y todo eso no es tan difícil como ya a la hora de la divulgación. Y en el sector público hay un nivel de complejidad mayor, me parece, porque tenemos que ver con el tema de los sindicatos. Entonces, un agremiado de un sindicato que no se le toma en cuenta en un plan de sucesión puede meter un recurso de amparo y se nos complicó todo el plan de sucesión por una sola persona, porque hay que parar el plan de sucesión hasta que se le resuelva el caso a esa persona. Y así es la normativa costarricense, y más aún con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral. Entonces, esto es una de las partes más complejas de gestionar del proyecto. Un plan de sucesión debe reconocer puestos clave para luego identificar sucesores de las personas que los ocupan, tanto con estos puestos, sin una fecha cierta de asunción de las nuevas funciones, de forma que se cuente con una o más personas capaces de sustituir los puestos clave de la organización con los mismos o mayores grados o umbrales de competencia. Y aquí quisimos introducir o incluir dentro del proyecto el tema de la mejora continua. Nosotros dentro del proyecto estamos ideando que no solo
la persona que va a sustituir, ese relevo generacional que va a sustituir al puesto clave, sepa lo mismo del puesto clave, sino que además conozca las nuevas prácticas que se dan en el mercado en ese ámbito. Entonces, no solamente estamos formando para que continúe el negocio de una manera estable, sino además intentando que mejore la condición de la organización. Y solo un conceptito más, dice que el programa o plan de sucesión funcionará como un catalizador de esfuerzos en actividades de desarrollo humano, las cuales serán el combustible que alimente el motor de la permanencia y vigencia del modelo de sucesión de puestos clave. Como les decía, el modelo del plan de sucesión no es un fin en sí mismo, recibe y da información dentro del sistema de la organización. Toma información, por ejemplo, de evaluación del desempeño, del diagnóstico de necesidades de capacitación y al mismo tiempo da insumos para el diagnóstico de necesidades de capacitación, que esto al mismo tiempo va a ser la herramienta para la formulación del presupuesto del siguiente año, el diagnóstico de necesidades de capacitación. Entonces ven que funciona como, en realidad, como un catalizador de esfuerzos para las actividades de desarrollo humano. Una consulta, dentro de esta visión, las capacitaciones ahora quedan a discrecionalidad del funcionario que la solicita o es la organización quien determina. La pregunta es, dentro de este modelo, las capacitaciones van a estar en función de lo que yo pida a la organización. Mire, quiero ir a la capacitación X, y la organización me las aprueba, o tienen que ver hasta dónde esa capacitación va a ayudar a quienes. Son necesidades específicas de la organización. Entonces, la organización, digamos, detectando las necesidades, puede promover, digamos, esas capacitaciones y como objetivos concretos. Sí, como el digo, y lo hemos dicho muchas veces en clase, de nuevo aquí la evaluación juega un papel fundamental, porque el resultado de evaluación no solamente comunicarle a la persona, mire, sacó tanto o fue mal en tanto, sino que viene la etapa de negociación con el funcionario para ver qué acciones se van a tomar para fortalecer las debilidades que se notan o para mantener la fortaleza que se indica, y todo eso es parte del expediente laboral y va dando ideas sobre las acciones de capacitación que se va a dar, qué tipo de capacitación, si necesita un mentor, si necesita otra estrategia de capacitación, y lo que Juan le está diciendo, esto además ayuda a determinar o a formar parte de todo ese plan de sucesión, que no queda simplemente escrito fulanito, sutanito, pensejito, sino es ir formando a esa persona, ir desarrollando a esa persona a lo largo del tiempo para que logre desarrollar esto. Y aquí volvemos a otro elemento también, que es ir desarrollando una carrera al interior de la organización. Sí, justamente esto busca de que el diagnóstico de necesidades de capacitación deje de ser una lista del niño, como se hace en muchas organizaciones, lamentablemente, donde a jefe se le ocurre, sí, yo quiero motivar a mis chavalos, entonces los voy a mandar a Japón, a Colombia, que se vayan a dar una vueltilla por allá. Lo que busca es justamente evitar eso y que el diagnóstico o lo que las necesidades de capacitación sean de verdad diagnosticadas, no una lista de niños. Bueno, vamos a ok, beneficios, así rápidamente. Beneficios de contar con un plan de sucesión: funcionarios más involucrados y con mayor conocimiento de la institución. Ese conocimiento que tienen las generaciones que van saliendo es importante que nos lo pasen a nosotros. Hay que valorar a las personas que tienen experiencia laboral. Sucede mucho con las personas que somos jóvenes atender como a menospreciar a las personas que no saben usar una computadora, por ejemplo. Y sucede, yo lo veo en mi trabajo, lamentablemente. Pero esa persona tal vez puede ser que no sepa usar bien una computadora, también como la saben utilizar ustedes, pero tiene conocimiento del negocio que ustedes no tienen. Entonces también eso es importante. Una constante revisión de los procedimientos, procesos, perfiles y facultades de los puestos. Un plan de sucesión nos va a llevar a un análisis de puestos para identificar los puestos clave, justamente.
Y entonces nos va a empujar a que estemos constantemente revisando la condición de los cargos y las funciones que se realizan a lo interno de la organización. Y también es dar una mejor percepción de una institución sólida, desafiante y bien estructurada. Un plan de sucesión da la impresión de que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Da la impresión. Pero bueno, hay que ejecutarlo también, y eso es otra cosa. Aumenta la motivación de esos funcionarios. ¿Por qué? Porque existe una motivación extra. Yo quiero salir bien en mi evaluación del desempeño, por ejemplo, para que me puedan tomar en cuenta dentro de planes de sucesión. Porque a los que están en planes de sucesión los mandan a capacitar, los hacen talleres de cuerdas bajas o X y Y cosas de incentivos que se les piensa otorgar a los posibles sucesores de puestos clave. Ahora, otro tema también muy importante a la hora de la formulación y la ejecución de un proyecto, como les contaba desde el inicio, es el apoyo institucional a través del tiempo. Todo proyecto que se realiza en la administración pública debería estar asociado a una política institucional y a un reglamento institucional para que pueda llevarse a cabo. Y además de eso, debe contar con el patrocinio, por decirlo así, del mando gerencial, de las personas que toman las decisiones. Como les decía, la intención con el plan de sucesión de AIA es que se apruebe por acuerdo de junta directiva. Pero, primeramente, recibimos, como les contaba, la identificación del riesgo de no contar con relevos generacionales que aseguren la continuidad del servicio, y en la formulación del plan estratégico 2016-2020, que se hizo bajo la metodología de Balance Scorecard, se nos asignó un objetivo estratégico que justamente tiene que ver con el tema de planes de sucesión. Ok, eso es un poco para contarles cómo fue estructurado el plan estratégico de la institución. Como es una metodología de Balance Scorecard, entonces se definieron una serie de perspectivas. Dentro de la perspectiva que incluye el objetivo de planes de sucesión, la capacidad organizacional, en el tema estratégico de procesos efectivos, y el objetivo estratégico PCO 03 de lograr el relevo y continuidad de los puestos clave de la institución. Entonces, con este apoyo de incluir este apartado dentro del plan estratégico, le da a la Dirección de Capital Humano el poder suficiente para comenzar a trabajar. Y entonces es ahí cuando comenzamos con esto, y propiamente yo. Ok, luego tenemos la política del plan de sucesión. Ahorita vamos a ver, bueno, el plan, ya lo que es el proyecto, se diseñó bajo la metodología del PMI, avalada por el BIT, del Project Management Institute, donde parte de una lógica del proyecto y de una estructura desglosada del trabajo, que es un poco parecido, no sé si han escuchado el tema de marco lógico. Sí, ya vieron esa parte. Bueno, el marco lógico lo que parte es de la identificación de las actividades necesarias para ir completando los diferentes objetivos y así al final lograr el fin último del proyecto que se está haciendo. En la metodología del PMI toma este principio, pero lo lleva a uno a desagregar más aún el trabajo para llegar al nivel de entregables, y esto nos facilita el control del proyecto y la definición de indicadores y la definición del cronograma de trabajo, que son herramientas esenciales dentro del proyecto. Y entonces, dentro de la política de planes de sucesión incluimos los diferentes componentes. El componente 1 es primeramente la identificación de los puestos clave. En la política, ya en el documento, se estipula expresamente cómo vamos a llevar a cabo el componente 1, que es la identificación de los puestos clave. Ahí tenemos que desarrollamos una serie de herramientas administrativas para el análisis de puestos, básicamente unas baterías que es donde formamos indicadores y nos van a arrojar notas para cada uno de los puestos, y a partir de ahí poder decir si son claves o no. En el componente 2 es un componente
vital para el proyecto y fue una de las mejoras que yo le hice, el tema de la divulgación de los funcionarios de allá sobre el plan de sucesión para puestos clave. La gente debe conocer este proyecto, debe conocerlo bien para que entre más lo conozcan, menos se resista a él. El componente 3, que es el análisis del perfil de los puestos clave, básicamente en lo que consiste es, ok, una vez que tenemos identificados cuáles son los puestos clave, vamos a ir a ver por qué es efectivamente que son puestos claves, cuáles son las funciones que ellos realizan y entonces cuáles son las capacitaciones o el desarrollo que debemos aplicar a las personas que son posibles sucesores. Y una vez identificados los puestos clave y teniendo el perfil, vamos a identificar los posibles sucesores de estos puestos clave, que sería el cuarto componente. Y el quinto componente es la nivelación entre el puesto clave y el perfil de sucesor. O sea, ya básicamente la puesta en marcha, por decirlo así, del proyecto. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Esto sí es como un poco muy propio de este proyecto. Sí, pues se están dando cuenta en lo que dijimos desde el inicio, ¿verdad? Que son etapas secuenciales. Iniciamos desde un proceso de divulgación de plazas vacantes y vamos incursionando organizacionalmente en todo lo que hemos ido desarrollando en el curso, de perfiles, de reclutamiento, de selección, de capacitación, de evaluación, y vamos cayendo a estos programas, entre otros que hay que desarrollar internamente. Y aquí, bueno, les presento, tal vez la idea también no es que lo puedan leer, ahorita lo vamos a ver un poco en detalle, pero es que vean a dónde nos lleva esta metodología de PMI, ahora con el link que les comentaba, donde esta parte verde son todos los entregables que nosotros debemos completar para hacer o lograr alcanzar cada uno de los productos, que son estos que tenemos aquí, y cuando logramos tener completados los dos productos, vamos a poder tener completo el componente y el objetivo específico y atacar el objetivo específico. Perdón, si ven esa metodología es un poco lo que hemos venido utilizando. Ustedes se les ha venido pidiendo entregables con cada uno de los procesos que hemos ido viendo, y esa es la lógica de por qué se les pidió de esa forma y no un trabajo final tradicional. En gestión de talento humano se va trabajando entregables para cada uno de los diferentes procesos, de los subsistemas que componen la gestión. Claro, y esta metodología de trabajar hasta el nivel de entregables, esto se llama una estructura desglosada del trabajo, así es como se denomina en la metodología, y nos lleva a tener claro qué es lo que debo hacer. Claro, este entregable aquí abajo deberá tener un montón de actividades que debemos desarrollar para poder lograr el entregable, pero si ya nos vamos a ese detalle, pues ¿verdad? Es como mucho, pero ese es el principio. Yo tengo claro qué es lo que debo hacer en cada una de las etapas del proyecto, y entonces eso, bueno, primeramente que es muy importante codificar todas estas cosas, es muy importante codificarlo porque nos va a facilitar la elaboración del cronograma, la elaboración de la ruta crítica del proyecto con PERCPM, y también la definición de indicadores que nos van a mostrar el avance del proyecto. En proyectos de desarrollo de infraestructura, estos temas son un poco más sencillos, por decirlo así. En temas que tienen que ver con personas o en mejorar la condición de las personas, son más abstractos. ¿Verdad? Usted dice, voy a construir una casa, y si usted se imagina de una vez la casa, pero yo les digo a ustedes, vamos a hacer un plan de sucesión. Y se quedan así, ¿verdad? Está como raro, no lo puedo ver, qué es el documento, o qué es el plan de sucesión, lo que me están enseñando, o qué es, ¿verdad? Entonces es un poco más difícil el establecimiento de indicadores que de verdad sean smart, como dice la metodología, que de verdad me midan lo que me tienen que medir y me den la información que me tienen que dar. Entonces esto me ayuda bastante a esa labor. Me parece que en el módulo 10 ustedes están llevando proyectos, ¿o no? Sí. Aquí este modelo lo que les pide es unir esos dos conocimientos, el conocimiento de formulación de proyectos con el conocimiento de, pues también en esta materia de gestión del talento humano. Aplica los dos conocimientos para llegar a generar este tipo de programación.
Exacto, sí, exactamente, esa es la palabra, una programación de todas las actividades. Y muchachos, bueno, con esto creo que termino esta parte de la presentación. Esta es la lógica del proyecto o la estructura del trabajo. Verás que cuando yo presenté esto a nivel gerencial, o sea, como condoritos, se quedaron para atrás, ¿verdad? Porque cuando usted puede mostrarle en un proyecto abstracto, concretamente qué es lo que va a hacer a las personas que toman decisiones, eso les agrada bastante, ¿verdad? A otras metodologías tal vez no logramos ver todas estas relaciones, ¿verdad? Con las flechitas y demás, aunque se ve vacilón los colores y demás, pero tienen un objetivo cada uno de ellos. Entonces, bueno, los invito a que puedan revisar. Verás que hay cursillos en línea, digamos, fuera de la U, que enseñan estas cosas, y yo los tuve que llevar después de que salí de mi carrera. Los invito a que se revisen por ahí los MOOC, que están muy de moda ahorita, ¿verdad? Es una forma de aprendizaje virtual, ¿verdad? Y la disponibilidad del tiempo de uno, y es interesante. Y aprende uno de este tipo de herramientas, porque al igual que ustedes, yo aprendí formulación de proyectos con marco lógico, que BAN, que el TIR y que estas cosas, pero estas otras metodologías agregan a eso. No podemos, eso sí, no podemos iniciar de una vez con eso. Debemos ir paso a paso, primero entender qué es un marco lógico, luego después entender qué es un TIR, qué es un BAN, para posteriormente poder llegar a eso, ¿verdad? No es como, pero lo pueden ir revisando. Y bueno, esta... 5:35. Bueno, esta es la explicación del modelo como tal, ¿verdad? De evaluación de planes de sesión. Es que también estoy en el proyecto de evaluación del desempeño por competencias que tenemos ahorita, entonces se me cruzan los cables. Pero, bueno, este es el modelo que nosotros diseñamos como organización, el proyecto que yo lidero. Y bueno, como comercial, es que me he dado cuenta, bueno, el CICAP inclusive está dando un curso de planes de sucesión, pero me he dado cuenta que de verdad en el sector público es poco lo que se ha avanzado en eso. Y es una oportunidad grande, porque vean, recordemos los datos que les presenté al inicio, de la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad y la esperanza de vida al nacer. Eso demuestra que esta situación que le está sucediendo allá, donde más del 50% de su población es de mayor de 40 años, no es ajeno a las demás organizaciones del Estado costarricense o a todas las demás organizaciones que laboran en Costa Rica. Entonces, me parece que es una oportunidad poder incursionar en todos estos temas de tal forma de que nos preparemos de previo, y a mí que me gusta tanto la perspectiva, ¿verdad? Anticipar los posibles escenarios de futuro, porque si nos quedamos pensando de que el gerente general de allá siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Y va a estar ahí siempre, pues nos podemos equivocar, ¿verdad? Como les decía, no es solo por la jubilación de alguien, sino es por la fuga de talento. Eso en las empresas privadas todavía es un poco más complejo, ¿verdad? Porque hay talento que las organizaciones tratan de cuidar mucho. En el sector público, por ejemplo, es un poco difícil retener talento, porque no se le puede, por más buena que sea doña Violeta Paravicini, si tiene el mismo cargo que la compañera doña Rosemary, no le puedo pagar diferente a doña Violeta que a la compañera. Entonces, a menos de que tengan anualidades y demás cosas, que eso es otra forma de valoración totalmente diferente. En la empresa privada, si alguien es muy bueno, te hacen una oferta para que no te vayas. Yo tengo amigos que me han contado que en Oracle, Procter, les dicen, y no jefe, es que vieras que HP me está pagando tanto y me voy a ir. Entonces, como son empresas privadas y tienen esa flexibilidad, uno no se me vaya, le doy lo que le dan en la otra empresa más 20 días de vacaciones al año, una cosa así. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces tenemos que idear de una manera creativa este tipo de herramientas para poder retener a la gente, porque el sector público tiene otro sinnúmero de ventajas que no tiene el sector privado. La estabilidad, vos estás en propiedad y, bueno, a menos de que siendo un buen funcionario como debe ser, pues ahí estás asegurando la operación frijoles, como decía otro profesor mío, durante todo el resto de tu vida, que eso es una gran ventaja.
también para préstamos y para demás, no les recomiendo que se endeuden, ¿verdad? Pero, pero bueno, a veces hay que hacerlo con tal de tener algunas cosillas. Pero entonces, esas son las ventajas que da el sector público, ¿verdad? Y también es un crecimiento más sostenido. En el sector público, cuando asciendes y estás en propiedad, ascendiste de ahí para el resto de tu vida. En el sector privado puede ser que de repente estás muy arriba en la escala salarial, pero ahí se fue Intel y me quedé sin trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son las valoraciones. Y justamente por eso es que, bueno, identificamos como institución la necesidad de contar con un plan de sucesión y bueno, me lo encargaron a mí, pues este es el trabajo que hemos realizado hasta la fecha.